de siempre, que van y vienen, los títulos que vuelven, porque claramente cuando uno habla del dólar, tiene la sensación de que ya contó una y otra vez estos escenarios. El dólar, 5 días seguidos de suba, subió 20 pesos, llegó a tocar los 1.285 pesos y cerró a 1.280, y el Tesoro compró reservas. ¿Qué quiere decir esto, Ceci? Bueno, la verdad que acumulamos 6 días seguidos, pasó un día los 1.200 y ahí empezó como una escalerita en la que de a 10, 15 o 20 pesos fue subiendo el dólar. Ayer cerró a 1.280 el minorista, 1.264 el dólar mayorista, pero con una suba de casi 20 pesos en un día. Eso le pone un poco de alarma al mercado por varias razones. Una, porque coincide con el cierre de la temporada de liquidación fuerte del campo, aunque los dólares de esa liquidación, en la liquidación es un poco la inscripción en el registro de exportadores. La operación concreta de entrada de los dólares se concreta ahora en julio, entonces se están entrando dólares fuertes y eso ha tenido algunas implicancias para algunas decisiones que ha tomado el gobierno. Ahora vamos a eso, pero la verdad es que la expectativa de que empiece a subir, la expectativa de que hay algún nivel de tensión más alto del que se esperaba en la negociación con el Fondo Monetario. Y el aguinaldo, por supuesto, también el aguinaldo y la dolarización de todo aquel que recibió esos pesos y va a buscar transformarlos en un ahorro y en un canuto en dólares, le está poniendo presión al tipo de cambio. Ayer también hubo varias operaciones o un volumen fuerte de operaciones en el mercado de futuros. Sabemos cuánto intervino el Banco Central a fin de mes cuando da un balance de todo el periodo, pero lo cierto es que por los movimientos se especulaba ayer con que también hubo operaciones en el mercado de futuros del Banco Central como para frenar ponerle un techo a la suba del dólar. Eso en paralelo también ocurre con algo que ayer las fuentes oficiales confirmaron y estaban especulando muchos economistas, que es que el Tesoro volvió a comprar reservas. Ayer el Ministerio de Economía confirmó que compró el 3 de julio 200 millones de dólares de reservas. Yo les había contado acá la semana pasada que habían hecho una primera operación y lo que les puedo contar es que lo que me decían en el sistema financiero es que el Banco Central está buscando activamente, esa es la palabra que usó un referente de un banco muy grande de la Argentina, un banco extranjero muy grande de la Argentina, que el Banco Central está buscando activamente lo que se llama bloques grandes, que haya liquidación fuerte de un banco, una cerealera, alguien que colocó deuda, una empresa o una provincia que colocó deuda en el exterior, se tiene que dar vuelta y esos dólares los tiene que venir a vender. Antes se los vendía al Banco Central. El Central emitía pesos y se quedaba con esos dólares en las reservas. El gobierno no quiere que emita pesos el Banco Central porque cree que todavía tiene que terminar de resolver el tema de la inflación. Entonces lo que hacen es esos dólares los tenés que ir a vender y encontrarle un comprador. Bueno, cuando aparece un bloque grande que podría presionar muy a la baja el tipo de cambio, aparece del otro lado el Tesoro con el superávit y compra esos dólares que van indirectamente a sumar reservas. Eso también le está poniendo presión al tipo de cambio y al dólar. ¿Qué decían ayer en Economía? El dólar estuvo en 1.400 pesos hace un año, estuvo en 1.080 pesos en enero, vale 1.280 ahora, el dólar flota, total normalidad. No le atribuyen un problema a eso. Lo cierto es que también esa posición del Ministerio de Economía convive con algunas versiones que hablan de esto que les digo, alguna presión fuerte del Fondo Monetario y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que Argentina acumule reservas en este periodo. Que esta estrategia de los dólares ya van a llegar y esperamos no está tan convalidada por alguno de los socios en este plan que tiene el gobierno, ¿no? El tema es... El gobierno desmiente esa versión, pero es bastante consistente y cierra mucho con lo que ocurre, ¿no? Perdón, Moncho. En realidad son preguntas. Perdón. Julio, agosto, septiembre, octubre, para ver el proceso electoral. Yo cuando miro y digo 6 días seguidos de suba, entiendo lo que plantea el gobierno, mi pregunta es, ok, nos tenemos que acostumbrar, espero que ellos lo sepan y manejen esa pequeña
pequeño estrés con el dólar de acá a octubre, porque de acá a octubre es electoral, electoral, electoral y siempre es lo mismo. Bueno, el gobierno dice un poco eso, ¿no? Que buena parte de esta presión está bastante dada por el clima electoral, por el riesgo electoral, por la presión de los gobernadores para atacar el déficit fiscal, se te suma. Y demás. Lo cierto es que esa presión se notó. Es el aguinaldo, es el ruido político. ¿Es que el dólar ya liquidó? Es que el Tesoro está entrando a comprar, o es una combinación de todas las cosas. Lo que sí da la sensación, no por el precio del dólar, porque la verdad es que yo digo siempre lo mismo, si en julio del año pasado, con el dólar a 1.400, te decían que este año el dólar iba a valer 1.285. No, es por la tendencia. Es por la velocidad de una semana, ¿no? Es la velocidad de una semana. Y siempre la mirada en qué pasa con esas bandas. El dólar se corrió, después de estar clavado en la mitad de la banda, se corrió un poquito para arriba, a la zona de los 1.300. Si el Tesoro está comprando, digamos, y no, evidentemente no le está preocupando ese piso, no me parece una mala decisión. Le sumo un elemento acá que me parece que ayer hizo ruido en el mercado financiero, hoy va a ser noticia, que es que hay un gran proyecto de inversión de Vaca Muerta, que es el oleoducto Vaca Muerta Sur. Ese es un proyecto de un pool de petroleras que tiene YPF ahí, pero que hay por lo menos 5 petroleras muy grandes para sacar el petróleo de Vaca Muerta y poder exportarlo, llevarlo a la zona de Río Negro. Bueno, eso necesita una inversión de más de 2.000 millones de dólares, de unos 3.000 millones de dólares. Hoy, 5 bancos muy grandes, el Citi, JP Morgan, Santander, Itaú, entre otros, firmarían con esas petroleras un pool para darle un financiamiento de más de 2.000 millones de dólares. También ayer, me parece que cuando se conoció esta noticia, cuando dábamos esta noticia, hubo mucha especulación con que ahí están los dólares. Bueno, esos dólares de las inversiones van a llegar a lo largo del tiempo, no es que mañana van a entrar 2.000 millones porque hoy se firme ese acuerdo. Entonces, también me parece que esa decisión o ese impulso de parte del gobierno en darle mucho volumen a algunas noticias que tienen que ver con lo financiero, como si ahí estuvieran los dólares que van a resolver el problema, muestra que algo les preocupa el asunto, ¿no? Muy bien, preguntémosle esto mismo a Martín Polo, economista, que está conectado a través de Zoom. ¿Cómo va, Martín? Gonzalo y el equipo de Infobae te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué haces, Martín? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Te vuelvo a preguntar. Ahora ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo o no? En lo personal, tranquilo. En lo profesional, siempre hay cosas siempre hay algunos ruidos. Si me preguntás, Gonzalo, quizás no era un momento para estar intranquilo, considerando lo que explicó un poco Cecilia recién, en cuanto a que en julio, en estos 15 días, o si querés hasta la próxima semana, íbamos a tener una fuerte liquidación del agro. Recordá, Gonzalo, que el agro más o menos en una época, en julio más o menos, podría liquidar 2.000 millones de dólares, y con la última medida, esa ventanita en la baja de retenciones temporaria, bueno, va a ser que en julio te entren 4.500, 5.000 millones de dólares. Es decir, era una bocanada de oferta de dólares muy fuerte, que eso el mercado un poco le daba que si en un mes el dólar tenía que estar tranquilo, podía ser en julio, considerando este ingreso extra de dólares. Ahora, ¿por qué se movió? Siempre pasan cosas, porque acá cuando uno hace economía también es jugar al truco con las cartas dadas vuelta, ¿no? No es uno el que tiene toda la información, sino también el mercado lo ve. Y en ese sentido, ahí un poco, continuando con la explicación que daba Cecilia, hay una cuestión que viene arrastrando a Argentina desde el último año, que lo hemos conversado la vez que los he visitado, que es el deterioro que están teniendo las cuentas externas, ¿no? Un poco el gobierno ahí subestima este déficit que está teniendo la cuenta corriente y esta necesidad de encontrar flujos financieros para financiar eso. Y en ese sentido, las cuentas empiezan a mostrar esa falta de dólares. No quiero decirles genuinos, pero sí más fluidos. ¿Qué quiero decir? Está la demanda de los importadores. Argentina, la dinámica de la importadora es muy fuerte. También está la demanda por viajes, turismo, todo lo que es servicios reales, que para que se den una idea, este va a ser el primer año, desde que recuerdo, creo que va a ser histórico, ¿no?, que el déficit en la balanza de servicios va a ser
casi el doble que el superávit en la cuenta de bienes, ¿no? Uno siempre tiene la idea de cuando miramos el saldo comercial de bienes y dejamos a un lado un poco los datos de servicios, porque un poco también vienen con más rezago. En ese servicios, el famoso viaje. Bueno, esa cuenta este año va a dar más o menos menos 12.000, menos 13.000 millones de dólares contra un superávit comercial que afortunadamente, pero bueno, no alcanza, va a andar más o menos en los 7.000, 6.000 millones de dólares, ¿no? A eso le tenemos que sumar algunas ventanitas de demanda que abrió el gobierno, afortunadamente para los que creemos en el libre mercado, que es la apertura del cepo a personas físicas, ¿no? Entonces ahí piensen lo que pasó en abril, ni bien abrieron la ventanita, se demandaron en 15 días 2.300 millones de dólares. En todo mayo se demandó 3.200 millones de dólares. En junio más o menos debe haber andado por ahí y probablemente en julio también estemos en esta dinámica porque también se suma el efecto del aguinaldo. Entonces tenemos un solo gladiador en la oferta que sería el agro y un montón de verdugos a esa estabilidad que serían los importadores, el ahorrista. Lo que pasa, Martín, es que ahí también, ¿qué pasa cuando vemos que ahí también está entrando el Tesoro? Porque si viera tanta presión y lo preocupa esa presión, no estaría comprando, que le está, digamos, sumando, digamos, a alguien que va a comerse esos dólares, ¿no? Bueno, ahí un poco voy a la pregunta de Gonzalo de la tranquilidad, ¿no? Es decir, el Tesoro tiene que comprar dólares. Recordemos, Cecilia, que estamos con reservas netas negativas en menos 6.200 millones de dólares. Esta semana, pasado mañana, seguramente lleguemos a menos 10.000 porque se van a pagar los bonos y el gobierno decidió que no sea el Banco Central el que compra. Nosotros lo hemos charlado también. Cuando el gobierno abre el cepo y un poco sacaba pecho de que vieron que el tipo de cambio no se dispara, ahí también había que destacar que había un jugador que no estaba jugando, que era el Banco Central comprando. Que el Banco Central o el Tesoro compre se suma a la lista de demanda de dólares que tenemos, ¿no? Les dije los importadores, los que pagan servicios, el ahorrista, bueno, ahí tenemos al Tesoro o al Banco Central. Entonces, yo creo que acá no es una cuestión para estar intranquilo, acá lo que estamos flotar en este sentido. Y acá un poco el debate que se abre un poco para nosotros veníamos con un escenario en el cual pensábamos que el gobierno tenía todos los cañones apuntados a su política económica como para bajar la inflación lo más rápido posible. Cuando uno espera que la inflación baje lo más rápido posible, uno estimaba a que el utilidad, de manera de decir, con el tipo de cambio estable, bueno, las expectativas de inflación se van anclando más allá de la buena tarea fiscal que está haciendo. Tener el tipo de cambio fuera de los noticieros es una buena noticia para anclar expectativas. Como ustedes bien lo comentaron, bueno, esto no está ocurriendo en julio, todo como que se adelantó mucho, el tipo de cambio en el último mes subió un 5%, es decir, venía navegando muy cerca de la banda del centro, ¿no? Recuerden ahora que tenemos una flotación que va de una diferencia del 40% entre el piso y el techo. El tipo de cambio siempre se movía más o menos en torno a los 1.200 pesos. Cuando pasaba un poquito aparecía la oferta, cuando bajaba un poco de esos 1.200 aparecía la demanda y así iba flotando. Bueno, ahora eso no está alcanzando. A tu pregunta, Cecilia, ¿el Tesoro validó esa suba del tipo de cambio comprando? Porque esto es lo que pasó el jueves, no sabemos qué pasó el viernes y qué pasó ayer. Probablemente haya seguido comprando, ¿no? Sí, también es cierto, Cecilia, que el agro te sigue liquidando bocanadas digamos, ayer el agro liquidó 300 millones de dólares, pensá que en una semana, por ejemplo, la semana pasada el agro liquidó 1.500 millones de dólares. Te regalo el oro, que le sacó 200, bueno, hay 1.300 también que se demandaron, que se drenaron. Y en ese sentido también hay, el agro también, el que liquida, también después tiene la posibilidad de comprar, o sea que tampoco es que ahí están los buenos y los malos. Acá hacen... Pero Martín, siguiendo un poco esta lógica tuya, entonces, estos niveles del dólar, esta cotización, es el piso, digamos, es de acá para arriba, porque si vos tenés al gladiador jugando y jugando fuerte, con estos, digamos, con estos elementos adversos que vos nombrás, cuando se vaya o termine el momento o el componente estacional bueno, el gladiador en la arena,
bueno, la verdad es que el panorama podría ser peor, ¿o no? Bueno, ahí lo que pasa es que esto también es un ajedrez, es decir, el resto, es decir, es cierto lo que vos bien comentás, es la gran expectativa que pasa a partir del 23 de julio, cuando Claro. se terminan esas declaraciones juradas de la última semana de junio, es probable que la oferta se derrumbe, y también por otro lado hay que ver qué hace el mercado. El gobierno tiene cartas para jugar, y acá es un poco lo que estamos debatiendo todos, ¿no? Si este programa de desinflación que estaba tan consensuado en el mercado, si vos veías lo que estima el mercado, y sobre todo cuando digo que estima el mercado es para ver cómo posicionamos nuestras carteras en pesos, ¿no? Si nadie preveía saltos del tipo de cambio, movimientos del tipo de cambio, aparecía ese famoso carry trade, ¿no? Que la tasa en pesos le gane a lo que uno espera que suba el dólar. Y en ese sentido, ayer también tuvimos otra noticia, que fue que el Tesoro está convalidando tasas más altas. ¿Qué les quiero decir? Que el Tesoro, para bajar esta presión sobre el dólar, puede ir moviendo las tasas de interés, secando de pesos el mercado. Eso te va a generar una suba de tasas de interés. Pero en economía nada es gratis. Acá estás desvistiendo a qué santo desvestís. Claro. Y en ese Claro. sentido, Bueno, la fragilidad sigue siendo muy grande. claro, una cosa es, ¿Dónde venimos? si el tipo de cambio sigue flotando, si quieren es una buena noticia que flote el tipo. Implica que si hay un desequilibrio, es como que compensa. la economía va ajustando. ¿Qué pasa si vos tenés un tipo de cambio fijo? Es como que lo forzás a una paridad que no tiene, y en el medio después, cuando lo querés ajustar, tenés que hacer todo de golpe. Esta flotación te da esa flexibilidad para que cuando haya cambios no sean tan fuertes. Lo que pasa, claro, ustedes me dicen, hace un mes el tipo de cambio subió 100 pesos y nos agarramos la cabeza. Lo peor que entonces, ese es el tema. Y entonces cierro con esto, es decir, el santo que puede desvestir el gobierno ahora, estimo, para reforzar esa idea de llegar a las elecciones con la inflación lo más baja posible, es la actividad. Una actividad que el año pasado se recuperó muy fuerte, que ya en febrero encontró ese pico, y desde entonces se quedó sin nafta. Cayó en mayo, recuperó un poquito en abril, o recuperó bastante, pero no llegó a recuperar lo que fue febrero, y desde entonces la actividad como que se viene amesetando. Tener tasas de interés reales altas es un incentivo, si bien te da estabilidad cambiaria, porque la gente está más tranquila dejando sus pesos en un plazo fijo, por así decirlo, le complica al que quiere ir a tomar un crédito, porque ahora tiene que ir a estar acostumbrado a pagar tasas de interés reales positivas, ¿no? Vos hoy sacás un crédito que una tasa que te pide, no sé, 3% mensual, con una inflación que ojalá nos dé en torno al 2% o al 1,5%. Claro, eso lo anualizás y te da una tasa cara. Está bien, muy bien. El fantasma es el traslado a precios, ¿no? Si se mueve el dólar, ¿cuánto puede impactar en los precios? Bueno, mira, Gonzalo, afortunadamente, un poco, tenemos uno plantea su escenario y después lo va convalidando un poco a la expectativa del mercado. Claro. Yo, para no que me cuenten las costillas qué es lo que estamos estimando, lo podemos decir que está estimando el mercado, que si querés el mercado es algo muy, muy grande, ¿no? Nunca sabe quién tiene la verdad, pero está el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, que eso es, si querés, un consenso de consultoras y bancos. Y todos están esperando que el tipo de cambio de acá hasta diciembre se mueva en torno al 2% mensual, y que la inflación esté un poquito por debajo de eso, y que las tasas de interés estén por encima de esos dos. Perfecto. Entonces, la expectativa del mercado hoy te está diciendo, bueno, hacé un poquito, tenés margen para seguir haciendo tasas. Obviamente siempre es más complicado porque, bueno, le tenés que sumar algo que los argentinos fumamos abajo del agua, eso que es la volatilidad, ¿no? Perfecto, Entonces nadie quiere la volatilidad, nadie le gusta, ¿no? Todos quieren saber que todos los días va como el meme de Franchella, uno arriba del otro. Bueno, hay veces que va cambiando, pero bueno, ese es el escenario. Obviamente estamos en riesgo de ese escenario, quiero decir, no es que estamos en riesgo de una disparada del dólar, porque tampoco hay un atraso enorme, simplemente se van acomodando los melones si querés, a una tranquilidad muy, si querés, que abusamos un poco de la tranquilidad post salida del cepo. Perfecto. Tranquilos pero atentos. Gracias, Martín.
como siempre. Un saludo. Martín Polo, economista. Tranquilos pero atentos. ¿Les parece? Mientras tanto, con la relación... No tan tranquilos. Muy tensa la relación